¿Sí? Ya estamos. Hola, muy buenas tardes. Estoy aquí con dos personajazos que se hicieron mucho el rogar para estar esta ocasión platicando conmigo. A ver, según cómo se vea, ¿no? Acá, el compañero Alex, el compañero Marco, los he invitado para platicar hoy sobre una chamba que hacen en una cosa que se llama México Igualitario. Saludos, Ricardo Hernández. Bienvenido a esta conversación. Y bienvenido el sol que nos está mega iluminando. Es lo que va a ocurrir hoy con esta conversación. La mega iluminación para las personas de mi muro, sobre todo. Pero todo estaba planeado. Tenemos una Total. cero producción bien chida. Sobre todo para las personas de mi muro que no tienen ni idea de que esto existe. Bienvenidos, gracias por aceptar finalmente. Ay, Dios, se hacen del rogar muchas personas. Omar, saludos. Venga, pues preséntense. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Yo soy Alex Méndez. Soy, ¿qué será? Abogado, activista y bueno, desde hace algunos años, junto con Marco y otras abogadas, hemos integrado un proyecto que se llama Matrimonio, México Igualitario. Volvemos a empezar. México Igualitario, en donde iniciamos trabajando por el acceso al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero que en los últimos años hemos ampliado un poco la agenda de casos que podemos acompañar. Sí, bueno, yo soy Marco y también habría que decir que no somos como tantas personas haciendo México Igualitario en el centro, somos poquitos, pero estamos alimentadas y alimentados por un montón de personas que están en los estados con las que nos hemos articulado, que le han echado como todos los kilos, y que México Igualitario nace realmente de un respiro netamente ciudadano, es decir, lo que se exhaló como el resultado del acceso de las parejas del mismo sexo al matrimonio fue como el producto de algo poco previsto, ¿no? No había una proyección, no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar, pero y siempre lo hacemos en México Igualitario, que es reconocer el trabajo de cada quien. La astucia del litigio de Alex respecto de algo que todas las abogadas y los abogados de derechos sexuales y reproductivos decíamos de, ay, el matrimonio es inconstitucional, pues estaba toda madre, pero nadie lo había llevado como a aprobarlo o a institucionalizarlo o a generar como este proceso que sucedió en el amparo, en donde realmente se demostraba lo que veníamos diciendo desde hace como 20 años, y que tal vez no era como el tema central a lo mejor, o que era un tema copiado de la agenda estadounidense, o que hay otros temas más importantes, por supuesto, o que no debería ser, pero también matrimonio fue una apuesta democrática, ¿no? Por parte de quienes empezamos a articular estas acciones, porque tiene que ver con una situación de igualdad. O sea, no es mi deseo exclusivamente de quererme casar, es si los heterosexuales se pueden casar, yo por qué no, ¿no? O sea, ¿por qué no tengo derecho a esa figura? ¿Por qué solamente para ellos? ¿Y por qué solamente para reproducirse? Que es algo que se atacó también en esta figura, que es algo que poco se platica, y que a lo mejor, como decía Dunia, no, pues es que estábamos hablando, yo solo hablo de reproducciones, ¿no? Y de respiraciones ováricas y de úvulas y de estas cosas. Y placentas. y injusticias obstétricas, pero matrimonio igualitario tiene esta doble dimensión que aunque la sexualidad y la reproducción desde la píldora anticonceptiva quedan como muy diferenciados ya, aquí los dos se ven encontrados, porque no solamente se dio acceso a las parejas del mismo sexo para casarse, sino que se determinó que el fin reproductivo del matrimonio era inconstitucional. Y eso es algo que ataca los derechos reproductivos. Repítelo. ¿Verdad? Que el fin que era que podíamos tener sexo sin reproducirnos. Que la finalidad de eso sea necesariamente una reproducción. Y yo creo que a veces tendemos mucho a ver estas luchas como muy segmentadas, ¿no? Como, LGBT está peleando por ahí sus batallas con su propia agenda, y entonces las mujeres por acá, y los ambientalistas por acá, y los indígenas por acá. Y yo creo que, algo que ahora que he aprendido muchísimo trabajando más cerca con Marco, contigo, con
con Lilia, justo es... Saludos, Lilia. Saludos a Lilia. Estás en estrofas. Justo es como Coro. lo que en realidad estamos haciendo es utilizar el propio sistema jurídico para arrebatarle al Estado la potestad que mucho tiempo quiso tener sobre el control de nuestros cuerpos. Tanto el tema reproductivo, pero también como muchos otros temas. Y en este caso es la pregunta que surgió y de dónde empezamos esta batalla, al menos en Oaxaca y en estrategia, es ¿por qué el Estado me va a venir a mí a decir con quién puedo yo celebrar este contrato que está vinculado únicamente para fines, digamos, personales, ¿no? Alex, cuando dices arrebatarle al Estado, ¿el Estado qué es? ¿Con peras y manzanas? ¿Con ovarios? ¿Con placentas? Como quieras. Con fibras. Sí, bueno. ¿Quién es ese al que le vamos a arrebatar? Pues es esta construcción, digamos, abstracta, porque, digamos, nunca vemos al Estado ahí caminando, sino más bien es cómo el sistema jurídico construye una serie de normas que a través de los órganos de representación, digamos, asume esa titularidad de lo que se considera la voluntad general, ¿no? Entonces, el Estado es esta abstracción a partir de donde se proyectan las instituciones y que las instituciones quieren decirnos, ¿no?, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, que en cierto momento, digamos, puede estar justificada la intervención de las instituciones, pero el fin de esta estrategia es cuestionar en dónde están esos límites, ¿no? Sobre todo también tirar los viejos discursos. Nuestro logo de México Igualitario, nuestro eslogan, México Igualitario, es derribando las barreras. Y durante muchos años, el discurso democrático del gobierno de las mayorías, ¿no?, hizo que los grupos minoritarios quedáramos así como súper relegados. Entonces, si la mayoría decía, pues, que no se casen, pues no nos casábamos, ¿no? Entonces, esta apuesta democrática precisamente tiene que ver con el filo que tuvo Matrimonio Igualitario como una acción para cortar estas fronteras que nos habían puesto y poder entonces negociar, o sea, hablar con el Estado, o sea, a través del derecho. Eso es como Ojo, la uno de los herramienta más, aquí de estas dos más, personas más es el avalados. derecho con mayúscula. Bueno, ella ya está aprendiendo un poquito ahí. Poco. Esta convivencia me ha ayudado un poco. Y yo creo que algo muy, muy importante, y que ya lo mencionaba Marco al inicio, es un poco quizá la historia de cómo surge esto. Esto surge, digamos, la idea de la estrategia, obviamente el reclamo venía desde mucho antes y había otras estrategias que se habían iniciado, pues, no me quiero que México Igualitario descubrió el hilo negro, lo hizo, pero solo en cómo hacer el reclamo en cierto momento, ¿no? Y aprovecharse de otras herramientas. Pero en Oaxaca vivíamos un contexto sumamente adverso. Si recordamos un poco como la historia política del país, es estas grandes alianzas de lo que antiguamente se identificaba como la izquierda y la derecha, antes de llegar a la presidencia, se había ensayado en los estados, ¿no? Y eso fue en Oaxaca. En Oaxaca, en 2010, en estas elecciones para relevar gobernador y congreso, pues Partido Conservador y el de izquierda se unen, pues, con el discurso de vamos a sacar al PRI, que ha estado aquí siempre, pero siempre en las entrevistas el discurso era muy claro. Temas que no coincidamos en agenda no se va a discutir, no se va a debatir, no se va a incluir en la agenda ni de gobierno, en políticas públicas, ni en cambios legislativos. Y le hace matrimonio igualitario y le hace aborto. Y lo dijeron tal cual. Estos dos temas no se van a tratar. Olvídenlo. Y entonces, ¿qué es lo que ese mensaje nos llega a quienes de alguna manera estamos vinculados con estos temas? Es, obviamente, esas puertas están cerradas, ¿no? Y si las queríamos abrir era juntar miles y miles de gentes marchando, protestando, que obviamente eso en los estados es difícil de lograr por diversas circunstancias. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscar en otros espacios en donde no necesitemos las marchas de miles de personas y bloquear y tomar el Congreso y lo que sea. Y que es donde lo que valga es el discurso, el peso, el reclamo al derecho, y que es con los juzgados federales, ¿no? Apelar a la Constitución directamente, más allá de lo que digan nuestros representantes populares, que pues obviamente sabemos que estos temas nunca han sido populares, ¿no? Ni agradables. Y tenemos que trabajar contracorriente. Y entonces Alex dijo, amparémonos. Amparo.
Amparo. Y otra pausa. ¿Qué es eso? No, por favor. Estaba soñando con este día para hacerle esta pregunta y que él con peras y manzanas, y que nos va a servir para el trabajo, por supuesto, dijera qué es un amparo. Pues es, digamos, en términos sencillos, es este medio de defensa que tenemos ahí, y es lo importante, cualquier ciudadano y ciudadana. Díceselos. Es decir, cualquier persona en este país, incluso un extranjero que esté en este país, en territorio nacional, pues goza los derechos protegidos en la Constitución. Salud, trabajo, no discriminación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vemos que alguna autoridad, por algún acto, ¿no?, está vulnerando esos derechos, podemos acudir ante un juez federal a reclamar esa invasión a nuestros derechos, ¿no? Es el amparo. Eso en términos... Bien, la producción. En términos... todo. Así, ¿no? Obviamente es una cosa muy técnica y ahí compleja, pero es una herramienta que está ahí y que realmente hasta hace muy poco tiempo la utilizábamos para esta defensa de los derechos, ¿no? Por muchas circunstancias. Antes la Corte no se veía como un contrapeso que pudiera ser, ¿no?, al presidente, al Congreso, a los congresos, sino era pues una rama ahí más jurídica que a nadie le entendía, que a nadie le interesaba, pero en los últimos años creo que se ha recobrado importancia y es lo que intentamos utilizar. Y entonces, si dos personas del mismo sexo van a un juzgado, se quieren casar, los batean, llaman a Alex y les dicen: Alex, Marco, ayúdenos, y ustedes, tramitemos un amparo. ¿Y en qué consiste? Ya explicaste un poquito, pero en lo práctico, en lo cotidiano, ¿cómo es que una pareja a la que batearon en el matrimonio pues, va y se ampara? Un poco habría que ver también que ya hay estados que han hecho sus reformas, ¿no? Digamos, esto funciona pues en estos estados en donde no han hecho las reformas, ¿no? Digo, hay estados que hacen la reforma y aún así les niegan, ¿no? Entonces ahí es un problema mucho más grave para las autoridades. Pero en teoría la idea es que si ya hay una reforma al código, como en la Ciudad de México, como en Morelos, en Colima, o sea, si en estos estados ya hay esa reforma, ya no tendrían por qué negarle el registro civil y el acceso al matrimonio. Pero si aún así va esta pareja y dice, pues yo me quiero casar, aquí está mi acta de nacimiento, mis identificaciones, mis testigos, mi comprobante de domicilio, las pláticas, mi pago de derechos, entonces ya entras todos los papelitos como cualquier cristiano. Tu folder con todo. Con todo ahí. Y si aún así te dicen no, entonces eso ya es un acto de discriminación. Pues porque lo que la Corte dijo es, no hay ninguna razón suficiente el por qué te lo niegue, pues, ¿no? Que si lo hacen es por un estigma, es por un tema de discriminación, y eso se puede atacar con un juicio de amparo, ¿no? Es algo complejo, muy complejo en términos jurídicos, porque Chihuahua, por ejemplo, que no tiene esta reforma, es decir, que en teoría tendrían que negarlo, pues, digamos, hay una visión importante y una defensa de los colectivos locales. Entonces no hay reforma, pero ya tampoco te niegan el amparo. No te niegan el matrimonio, perdón. Tú ya no ocupas amparo. Por entonces, voluntad política. Es como hay un asunto raro, pero sí, la idea es que analicemos cómo estábamos en México, creo hace, ¿qué será? 2014, ¿no? En 2014 solo la Ciudad de México tenía la reforma. Ahora ya hay 7 entidades, otras 3 en la Corte intervenido. Entonces, creo que lo impactante es cómo hemos hecho que cambie este mapa, ¿no? En tema de matrimonio entre personas del mismo sexo y, sobre todo, lo que decía Marco, que lo hemos hecho desde la ciudadanía. Ningún partido político, digo, que ahora ya se monten y digan no sé qué, pero en el inicio es la ciudadanía organizada reclamando directamente sus derechos. Yo recuerdo, no sé el año, pero recuerdo que posteabas, ganamos aquí, sí, ganamos allá, sí. ganamos acullá. Muy bonita. ¿Qué significaba el ganamos? Sí. ¿Una pareja se casó o iba más allá de una pareja se casó? Échale. La memoria histórica en voz de Marco. Yo creo que, o sea, obviamente hay un beneficio a quienes usan el amparo, ¿no?
debe poderse casar, no solamente para cumplir el deseo propio, sino para un montón de cosas que solo lo consigues a través del matrimonio, ¿no? Por ejemplo, las sucesiones por mención de ley. Es decir, si se muere tu esposo, ¿no? Tú inmediatamente eres la primera sucesora, aunque no haya testamento. Eso si estás casada, ¿no? Pero, por ejemplo, un montón de parejas del mismo sexo que por estrategia sacaban el crédito solamente para uno, ¿no? No les daban chance de casarse, ese uno moría, y entonces la familia llegaba y, ay, mijo, con permiso, lo de 20, 25 años, y el otro se quedaba chillando en la loma. Y además eso era justificado por el derecho. Ah, por supuesto, ¿no? ¿No? O sea, ese tipo de acciones era, no, sí, la familia tiene derecho, porque el otro, ¿quién era? Porque lo dice el código, ¿no? No existía el otro. ¿No? Y por ejemplo, me acuerdo de una pareja de mujeres en Puebla que cuestionaban mucho el matrimonio porque es una figura patriarcal, clasista, como todas las figuras hoy, pero el matrimonio es como muy representativo de eso. Y desde su ideología decían, pues no queremos acceder a esto. Hasta que una de ellas se enferma, cae en un hospital del Seguro Social, y para que y muy enferma, ¿no? Y para que su pareja pudiera visitarla y saber cómo estaba, necesitaba estar casada. Para las visitas, solamente para las visitas. Pero el asunto es, ella pudo haber muerto, ¿no? Y su pareja no despedirse de ella. Es decir, porque el asunto es también sensibilizar al derecho. O sea, los afectos, los cariños, los dolores, los sufrimientos, los placeres, las expectativas, el gozo, los deseos. Todo eso también tiene que empezar a verse reflejado en este tipo de cosas. Porque ya los jueces tampoco pueden decir, ay, esa es tu bronca, ¿no? O sea, si tú chillas por chillón, pues no. El asunto es que pues estamos hechos de nervios, pues no nada más es el esqueleto, y eso ahí duele, ¿no? Y es cuando dicen, yo sí te firmo el amparo porque pues ya vimos que nos fue muy mal, ¿no? Y sí nos queremos casar por eso. Y está muy bien, o sea, la razón es por la muy que personal quieras, lo o que sea, se si les hay antoje. arreglos heterosexuales para casar familias ricas todavía, porque perdón, todavía no se pierde la tradición. La bonita tradición. La bonita tradición patrimonialista del matrimonio, pues está bien, ¿no? Entonces el asunto es pues, que esté ahí para quien lo quiera usar de la manera que le convenga al final del caso, y que no haya un impedimento en ese sentido. Y cada que decíamos ganábamos, el asunto también es que íbamos dibujando, ¿te acuerdas? En un mapita. Sí. Este estado el otro, y entonces íbamos creciendo, y aquí ya estamos empezando. Y aquí como esos nos juegos falta. de video, ¿ves? Ay, sí, que las batallas y que pones la banderita y es como... Era una cuestión como decir... Es decir, no solamente ganaba la pareja, ganaba esta memoria histórica, ¿no? Y creo que es un cambio, digo, yo todavía estudié en la universidad sin que siquiera en el propio ideario de las personas LGBT tuviera la posibilidad de casarse. O sea, era algo que no estaba, o sea, es como este condicionamiento social a través del derecho, de que tú tenías prohibido imaginarte siquiera esa posibilidad del plan de vida. Tú no hablabas en la universidad o en el bachillerato de